Si tienes un negocio, todo pasa por ti y sigues cambiando tiempo por dinero, este podcast es para ti. Soy Rebeca Garal, experta en productividad y eficiencia para negocios. Aquí te enseño cómo optimizar tu negocio y ganar libertad. ¿Empezamos? Hola, te doy la bienvenida a este espacio que nace de una necesidad muy real, la de parar, reflexionar y sobre todo hacer las cosas como de verdad funcionan. Porque si tienes un negocio y sientes que no te da la vida, este podcast es para ti. Soy Rebeca Garal, experta en productividad y eficiencia para negocios, y este es el primer episodio de No me da la vida, un podcast en el que te aviso desde ya, no pienso regalarte los oídos, no voy a decirte lo que tienes que oír, voy a decirte lo que necesitas saber si de verdad quieres tener un negocio rentable sin sacrificar tu vida por el camino. Así que para empezar fuerte, te voy a contar algo personal. Mira, hace unos años tenía lo que desde fuera se ve como éxito, pues un buen sueldo, estabilidad económica, estabilidad en mi trabajo, un cargo importante, pero lo que no se veía era que trabajaba más de 14 horas al día, que salía de casa de noche, volvía de noche, que vivía con una presión constante. ¿Por qué? Pues por rendir más y más, dar más y tener que estar en absolutamente todo. Mi equipo, pues sí, confiaba en mí, mis jefes estaban encantados con los resultados, pero yo por dentro en realidad iba en piloto automático completamente, me sentía completamente desgastada, quemadísima. Y eso, bueno, pues no lo arregla ni ningún sueldo ni ningún reconocimiento. Hasta que, bueno, un día me miré de frente, sin excusas, me di cuenta de que mientras todo funcionaba en la oficina, yo en realidad estaba perdiendo lo que de verdad me importa, ¿no? Pues la infancia de mis hijas, mi salud. Me sentía totalmente agotada, sin energía, tuve bastantes problemas de salud, como te digo, hormonales, digestivos y bueno, incluso me llegué a enfrentar a una prueba médica con sospecha de cáncer, ¿no? Así que ahí entendí que no podía seguir así, que o cambiaba yo o lo perdía todo. Fíjate que nos han vendido que tener un negocio exitoso implica estar ocupadísimos, que si no trabajas 12 horas al día o no te lo estás currando, pues eso, que no te lo estás currando lo suficiente si no le metes muchísimas horas, ¿no? Que al final, fíjate la creencia, que el sacrificio es el precio del éxito. Y claro, tú lo compras, yo lo compro, ¿no? Porque al final tú no eres de los que se escaquean, tú eres una persona currante, tú te levantas antes que nadie y apagas el ordenador el último, ¿no? Sin embargo, déjame decirte algo con todo el cariño y con toda la verdad. Si tu negocio sientes que crece, pero tú no tienes vida, eso no es éxito, eso es esclavitud. Pero si tu negocio ni siquiera crece, o sea, esto es aún peor, porque estás en la rueda de la rata dándolo todo un día y otro sin ver resultados. Y eso al final quema, frustra y lo peor, te desconecta del porqué de tu para qué empezaste esto. Fíjate, yo lo viví. Cuando dejé el mundo corporativo para emprender, pensaba que por fin iba a ser más libre, pero bueno, al final lo que hice fue cambiar totalmente de escenario, es decir, repitiendo el mismo patrón, todo seguía dependiendo de mí. Y efectivamente, seguía sacrificando mi vida personal para que el negocio saliera adelante. Eso sí, encima, sin sueldo fijo. O sea, bravo Rebeca, ¿no? Hasta que un día tuve que parar, o sea, por fuerza. eh, Me pasó algo, una de esas semanas en las que la vida te frena en seco sin avisar, sin poder trabajar, o sea, no podía trabajar. ¿Y sabes qué pasó en ese tiempo? Nada, absolutamente nada, porque todo dependía de mí. Nada podía avanzar sin mí, nadie podía avanzar sin mí. ¿Por qué? Porque no había procesos, no había un sistema, no había delegación. Había una mujer agotada que creía que para tener éxito tenía que hacerlo todo, ¿no? Y ese fue realmente mi punto de inflexión. Ahí empezó mi cambio real. Ahí fue cuando empecé a construir un negocio rentable, pero que también fuese sostenible. Uno que me diese dinero, sí, hombre, pero también libertad, tiempo, tranquilidad, vida. Y por eso estoy aquí, porque sé que tú también quieres eso. Quieres que tu negocio funcione, pero sin dejarte la piel. Quieres tener tiempo para ti, para tu familia, para disfrutar sin sentir culpa.
¿Quieres crecer? ¿Quieres facturar más? ¿Ayudar a más gente? Claro que sí, pero sin sentir esa sensación de agobio desde el primer día de la semana, ¿no? Y por eso nace este podcast, para enseñarte a maximizar la rentabilidad de tu negocio sin tener que sacrificar tu vida personal, porque al final la productividad no va a hacer más, va de hacer lo que realmente importa de manera inteligente y, por supuesto, con un sistema que te funcione, sin que tú tengas que estar en todo. Así que, bueno, pues aquí, ¿qué vamos a hablar cada semana? Bueno, pues vamos a hablar de productividad real, no de esa pues en la que te tiras trabajando todo el día y aún así te vas a dormir con la cabeza pues a 1000 por hora. No. Vamos a hablar también de gestión del tiempo aplicada a tu negocio, o sea, nada de teoría, sino organización que realmente se cumple y que se adapte a tu día a día. Vamos a hablar también de esa mentalidad del líder, es decir, cómo pasar de todo depende a mí a sé, o sea, todo depende de mí, a sé delegar, cómo delegar y cuándo delegar. Aprenderás sistemas, herramientas, hábitos, todo lo que he probado y que funciona en mis clientes. Y también de lo que no funciona, para que no pierdas ni un minuto más en tonterías. Al final, esto no va de fórmulas mágicas, va de entender cómo funcionas tú, cómo funciona tu negocio y cómo alinear eso en tu vida. Porque si tu empresa crece pero tú te apagas, algo estamos haciendo mal, ¿no? Y aquí en realidad no estamos para sobrevivir, estamos para vivir bien, para disfrutar, para tener impacto, ¿no? Sin quemarnos por el camino. Así que si te pasas el día apagando fuegos, si vives con el móvil pegado, el correo petado, la sensación constante de que algo se te olvida, si trabajas muchísimo pero sientes que no avanzas, si echas de menos tener tiempo para ti, para tu familia, para vivir, este podcast es para ti. Te voy a enseñar cómo recuperar control, cómo trabajar mejor y no más, cómo estructurar tu negocio para que no dependas solo de ti. Y lo vamos a hacer pasito a paso, con estrategias claras, ejemplos reales y un café en la mano, mental o literal, como tú quieras. Porque si dirigir un negocio te puede dar libertad, para eso, para eso es necesario algo. Tienes que dejar de hacer las cosas como siempre las has hecho. Así que, ¿empezamos? Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio, donde te voy a contar por qué la multitarea es el mayor enemigo de tu productividad y cómo dejar de hacerla de una vez. Y ya sabes, si este episodio te ha resonado, compártelo con alguien a quien no le da la vida. Hasta la próxima.